Ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número de mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Padre, estamos delante de ti en esta mañana y hoy vinimos a adorarte, vinimos a cantarte, Señor, y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, dándote un culto a ti. Hemos levantado nuestras manos, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración dirigida a ti. Pero ahora, Señor, estamos quietos escuchando tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, sé que nos quieres seguir hablando. Háblanos, ministranos, Señor. Cambia nuestro corazón. Señor, si hay algo en nuestro corazón que puede impedir que esta palabra sea sembrada, quita eso de nuestro corazón. Y que esta palabra se siembre como buena semilla y dé buen fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vive Jesús. Pablo y Silas habían llegado a Tesalónica y estaban predicando la palabra. Lo mismo que hacía cada vez que iba a algún lugar, iban y predicaban la palabra. Y se hospedaron en casa de un hermano que se llamaba Jasón. En un momento dado ellos estaban predicando y un montón de gente se convirtió a Cristo. ¡Qué bueno! Se convirtieron judíos, se convirtieron mujeres, se convirtieron hombres. Empezaron a convertirse a Cristo. Pero los judíos que no creyeron a la predicación, los judíos que no creyeron que Cristo era el Hijo de Dios, se molestaron, se sintieron ofendidos de que vinieran a predicar de Cristo, porque ellos todavía estaban arraigados a la ley y guardaban la ley. Así que estaban, como decimos acá, estaban mordidos, estaban bien mordidos, bien molestos. Así que formaron una turba de hombres, no hombres buenos, hombres ociosos, hombres malos. Hicieron un trabuco y fueron a casa de Jasón para coger a Pablo y a Silas y agajarlos y llevarlos ante las autoridades. Pero cuando llegaron allí, Pablo y Silas no estaban. Se habían ido por McDonald's en ese momento y no estaban allí. Estaban en otro lugar. Así que agajaron al dueño de la casa, quizás a 2 o 3 que estaban ahí dentro, lo cogieron y se lo llevaron ante las autoridades. Vive Dios. Y cuando los llevan allí, fíjense en lo que esta gente le dice a las autoridades, lo que esta gente le grita al resto del pueblo. Les dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Yo no sé si eso es una ofensa o es un halago. Yo no sé cómo ellos lo veían, pero cuando uno se sienta después de tantos años a mirar esto que esta gente decía, realmente, ojalá que de nosotros se diga lo mismo. Estos que trastornan el mundo entero llegaron a Espinal. Estos que trastornan el mundo entero llegaron a mi casa. Ojalá y tu familia pudiera decir esto de ti. Este que trastorna el mundo entero ahora quiere trastornar mi casa. Quiere cambiar mi casa. Es como si ellos no se daban cuenta
Pero cuando ellos decían esta frase, estos que trastornan el mundo entero, llegaron a mi casa, llegaron a mi país, llegaron a mi pueblo. Yo voy a parafrasear esto. Ellos no se daban cuenta, pero lo que ellos estaban diciendo es, estos hombres han impactado radicalmente a nuestro mundo y ya nada parece ser lo mismo. Porque trastornar es cambiar, es lo que estaba de una forma, ponerlo de otra forma. Trastornan, cambian, confunden. Porque cuando tú estás mal, cuando tú tienes una manera de pensar y llega otro y te la cambia, te trastorna, te cambia, en un momento dado te sientes confundido. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, trastornó el mundo. Porque Cristo no tan solamente vino para enseñarnos cosas a nosotros nada más. Él no solamente vino a ser nuestro maestro, Él vino a transformar el mundo, a trastornarlo, a cambiarlo. Y la realidad es que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y no lo recibieron porque fue impactante, porque traía cosas que los confrontaba. Traía a Jesús cosas que le quitaban el piso a la gente. Jesús, la forma de hablar, sus enseñanzas, su ministerio, todo lo que él decía, le cambiaba la mente a la gente. Yo pienso una cosa, pero Cristo me está rompiendo todo esto. Como cuando, por ejemplo, Jesús comienza a hablar de este hombre rico que decía que tenía tantas cosas y tanto en el almacén que ya no le cabía, y decía, vamos a construir más almacenes, más lugares donde yo pueda guardar tanto, porque tengo mucho. Y Jesús le decía, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, olvídate de eso. Le cambia. Y eso es transformar, eso es trastornar. Y cuando estos hombres estaban allí, comenzaron a decir, estos que trastornan el mundo han venido acá, realmente, decía, es como si dijeran, ya el mundo no es igual. Esta gente está cambiando la forma de pensar. Tanto es así que se asustaron, porque la acusación más elaborada está en el versículo 7. Yo la tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Ahí es cuando ellos los acusan. Y le dice, todos ellos, o sea, Jasón, Pablo y Sila, y todos los cristianos, o sea, la iglesia, todos ellos son culpables. La iglesia es culpable de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Todos ellos, hermano, es como si te dijeran a ti, tú eres culpable de traición. La catacumba de Aguada es culpable de traición, porque ustedes profesan una lealtad a otro gobernador, a otro presidente, a otro rey. Y ese rey, dicen ellos, que se llama Jesús. Por lo tanto, son culpables de traición. Y eso le podía traer un problema muy grande a ese pueblo, a Tesalónica. Porque entonces el César podía mandar un grupo de soldados, una legión de soldados, a atacar a ese pueblo de Tesalónica, porque en ese pueblo se estaba profesando lealtad a otro rey que no era César. Así que eso asustó al pueblo completo. Pero la realidad es que era esa era la verdad. Porque dígame usted, si usted no le profesa lealtad a Dios más que a otras cosas. Cuando confrontaron a los apóstoles en un momento dado y les dijeron, ustedes no pueden seguir predicando de Cristo. Ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi lealtad está en Dios. Está por encima de ustedes. Así que, qué tremendo que se diga algo así de nosotros. Yo no sé si de ustedes han dicho algo así. Te estás volviendo loco la casa de tus padres. Desde que te convertiste a Cristo, tienes loca, tienes a toda la familia en contra. Recuerdo a este hermano que se convirtió a Cristo aquí en la catacumba. Y estaba perseverando, comenzó a perseverar y su familia
iba pues, a otra iglesia, la iglesia que le dicen la iglesia madre aquí en Aguada, la iglesia grandota. Y tuvo problemas con su casa, tuvo problemas con su papá, tuvo problemas con su mamá, trastornó la casa. Y recuerdo cuando su papá lo botó de la casa y él durmió en mi casa. Y recuerdo que yo escuchaba durante la noche porque estaba llorando. Era el cuarto de Wilito. Wilito estaba, yo creo que durmió en mi cuarto, no me acuerdo. Pero le dimos el cuarto de Wilito y yo le escuchaba gemir de noche porque él estaba llorando. Porque el convertirse a Cristo le había traído la persecución de sus propios padres. Porque estaban en contra, pues estás trastornando este hogar, que siempre ha sido religioso. Y él lloraba. Yo recuerdo a la hermana de Marina, Iris, que fue la primera que se convirtió en la casa de Marina en los años 70, y se convirtió y fue a perseverar a la catacumba de Aguada. Y el papá se formó, mi suegro se la formó, trastornó el hogar. Gracias al Señor que ella perseveró, ella se quedó ahí y aún con la persecución de los propios suyos, ella permaneció firme. Gloria a Jesús. Luego llegó Marina y se convirtió a Cristo, ¿verdad? Y lo demás es historia. Vive Dios. Gracias, Carmen. Ya te iba a pasar una jaya colorada. Vive Jesús. Hermano, qué tremendo cuando eso ocurre, porque se supone que eso sea lo que ocurre. Y probablemente muchos de ustedes tengan historias parecidas. Se convirtieron a Cristo, le entregaron sus vidas a Cristo y le trajo problemas quizás en su trabajo, quizás en su casa, con sus amigos. Probablemente perdiste amigos porque ya no estás con ellos. Dañaste el grupo. Eres la oveja negra del grupo. Ya, te metiste a los aleluyas. Y hay gente que dice, qué bueno que ahora vas a estar bien, pero hay gente que se molesta. Hay gente que se molesta porque ya no piensas como ellos. Y esta gente, cuando vieron llegar ese grupo de cristianos que llegaron a su pueblo, ellos dijeron, han dañado el mundo y ahora vienen aquí a dañarnos a nosotros. Así que los arrestaron. Ahora, la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo es posible que una iglesia que estaba recién fundada, una iglesia que estaba en pañales, la iglesia del libro de los Hechos, estaba comenzando básicamente, empezaron muy pocos años de su fundación, ¿cómo es posible que impactara al mundo de esa manera? Recién fundada, y el impacto fue extraordinario. Decían, están trastornando el mundo. Y llevaba 2 o 3 años de ser fundada. Pero ya estaban trastornando el mundo. Y los que no creían como ellos estaban asustados, los perseguían. Había que callar esa iglesia, había que callar esa voz. Estos que trastornan el mundo, ahora quieren trastornarme a mí, quieren cambiar mi forma de pensar, quieren cambiar mi forma de hacer negocio, quieren cambiar mi forma de gobernar este mundo. Y es que este mundo, dice la palabra, que el príncipe de este mundo es Satanás. Y la mayoría de la forma de funcionar el gobierno de este mundo lo establece el diablo y se lo pone en el corazón a los gobernantes. Y ellos gobiernan de esa manera, con trampas, con robo. Y muchas veces vemos eso. Leyes que no son las correctas, pero de momento llega Cristo y trastorna. Cuando Dios se mete en una casa, la trastorna. Cuando Dios se mete en tu vida, la trastorna. Cuando Dios se mete en un pueblo, lo transforma. Cuando Dios se mete en un gobierno, lo trastorna, hermano. Y los demás empiezan a quejarse y a decir, no, está mal. Siempre lo hemos hecho de esta manera. Y esta gente no quiere cambiar la forma de pensar. Y así es como el que se acostumbró a estar mal piensa. Porque no ve, porque la Biblia dice que las obras de ellos que son malas se ponen al descubierto cuando llega la luz. Cuando llega la luz de Cristo. ¿Cómo es posible que esta iglesia lograra tanto
sin la tecnología del siglo XXI. Hoy nosotros estamos aquí, tenemos unos cuantos hermanos que nos están escuchando, pero tenemos una camarita allí que nos está proyectando a través de las redes sociales. Y yo no sé si ustedes han visto, pero yo chequeo, porque la página yo la chequeo de la catacumba. Y a veces un culto de los de nosotros, 500, 1000 personas lo han visto. Y aquí hay 2 o 3. Los otros días yo subí un videíto de un pedacito de una predicación, y para mi sorpresa, cuando se quitó porque eso dura 24 horas, en 24 horas que había puesto eso, tenía 2.789 views. 2.789 personas habían visto ese pedazo de predicación. Yo dije, diantre, pero esta gente no lo tenía. Esta gente no tenía la camarita esa. No tenían altoparlante, no tenían equipo de sonido, no tenían sillas buenas, no tenían aire acondicionado, no tenían nada de eso. Pero lo lograron. Ellos tenían todas las religiones de su época en contra. Tenían a los judíos también en contra. Tenían el gobierno en contra. Pero aún así estaban trastornando al mundo. ¿Cómo es posible que algo así se lograra? ¿Qué tenía esta gente? ¿Qué hacían ellos? Porque yo quiero hacer lo que ellos hacían. Porque si ellos lograron trastornar al mundo, estaban logrando la continuidad del trabajo de Jesús. Y Jesús comenzó un trabajo que duró 3 años aquí en la tierra. Él se va y deja a su cuerpo, que es la iglesia, continuando el trabajo, y él es la cabeza. O sea que esta iglesia estaba logrando el propósito por el cual fue fundada. Había que cambiar al mundo, había que rescatar al mundo, había que cambiar, sacarle el piso a la gente. La gente, ya Jesús no estaba visible en la tierra, pero a través de la iglesia la gente podía ver a Cristo y el trabajo de Jesús continuaba. Así que la gente seguía siendo transformada, la gente seguía siendo impactada, seguía siendo chocada, seguía siendo confrontada a través de la palabra de Cristo. Vive Jesús. ¿Cómo la iglesia lo logró? Yo quiero eso. Yo quiero que se diga de la catacumba de Aguada. La catacumba de Aguada hay que caerle arriba porque está transformando el mundo. Está trastornando al mundo. Que se diga de ti eso. Que probablemente tú recibas persecución porque tú estás haciendo lo que se supone que hagas, de acuerdo a lo que Jesús nos mandó a hacer. Y eso va a hacer que te va a traer problemas. El que quiera vivir piadosamente recibirá persecución, dice la palabra. Si tú te metes a predicar en todos los lugares, tú vas a tener problemas. Si tú comienzas a orar y a orar y a orar, el diablo te va a caer la jiba. Si tú comienzas a obedecer al Señor, Satanás te va a ver como un peligro. ¿Tú sabías eso? Porque todo lo que vemos, ay, sí, voy a convertirme a Cristo, todo se va a arreglar, Dios me va a sanar y yo voy a ver angelitos volando. Lea la Biblia para que usted vea lo que le pasó a todo el que se metió con Dios. Sí, veía angelitos caídos que le caían encima a ellos. Demonios que los perseguían para matarlos. El gobierno los perseguía. Satanás te veía, te comienza a ver como un enemigo. Mientras tú no hagas nada, mientras tú simplemente te congregues, estés sentadito ahí, no ores, no leas la palabra, no prediques, tú no eres ningún peligro para el diablo. Pero el día que decidas a meterte con Dios, el día que comiences a doblar rodillas, a leer la palabra y a predicar el evangelio, te metiste en un problema con el diablo. Y te va a buscar para matarte. Se va a meter a casa de Jasón a buscarte para arrestarte, llevarte a las autoridades. Esas cosas van a pasar. Vive Jesús. A Cristo lo mataron. Vive Dios. ¿Cómo la iglesia logró este impacto? Hechos 1:14. ¿Qué hacía la iglesia? Yo tengo varios puntitos que encontré. Definitivamente son más. Yo tengo como 5 puntos aquí. Pero yo tengo unos cuantos que podemos hacer. Y son cosas que nosotros como iglesia podemos hacer. No es nada del otro mundo. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia oraba. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban, eran 120 antes de que llegara el Espíritu Santo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús creyeron y se metieron en el grupito de los que estaban allí orando, porque antes de que Jesús muriera, sus hermanos no creían en Cristo. Pero luego de eso, de la muerte de Jesús, ellos creyeron. Y dice la palabra que uno de los hermanos de Jesús, llamado Jacobo, se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva. Así de impactante fue el testimonio de Jesús. Pero dice la palabra que la iglesia primitiva, una de las cosas que hacían era que ellos oraban. La oración era parte de la vida diaria de la iglesia. Parte de la vida diaria de la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo, que cuando nosotros leemos el capítulo 1, que lo que tiene son 26 versículos, después de los primeros 26 versículos del libro de los Hechos, se derrama el Espíritu Santo. En el capítulo 2 dice la palabra que se derramó el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se derramó ese Espíritu Santo? ¿Por qué se derramó ese Espíritu Santo? Porque la iglesia estaba orando. O sea que el derramamiento del Espíritu Santo, además de ser una promesa del Señor, se provocó por la oración constante de la iglesia. Hay cosas espirituales, hermanos, que nosotros provocamos cuando nos metemos a orar, a hablarle al Señor. Hermanos, sin oración no hay avivamiento. Y si hablamos de avivamiento, ¿verdad? Para definir, pero ya eso sería un estudio bíblico aparte, una predicación completa aparte. Pero un avivamiento no es simplemente danzar y hablar en lenguas. Sí, eso es parte. Pero en un avivamiento hay transformación de vidas. En un avivamiento la gente cambia. El que mataba, deja de matar. El que robaba, deja de robar. El que era un maldiciente, deja de ser un maldiciente. El que era un mentiroso, deja de ser mentiroso. El que tenía el corazón duro, se le ablanda. Eso es un avivamiento. Eso es lo más difícil de hacer. Gloria a Jesús. El otro día le decía a una iglesia que tuve, iglesia carismática, me invitaron a predicar. Yo decía, qué triste sería, hermano, que nosotros vengamos a los cultos solamente para gozarnos. Qué triste eso. Que yo vaya los domingos o el día que sea a la iglesia y que mi finalidad sea gozarme en el Señor. Aleluya. Si eso es todo, nuestra finalidad es llegar a la presencia del Señor, darle un culto al Señor para ser transformados, para tener un encuentro con Dios y que ese encuentro transforme mi vida. Y que cuando yo salga de ese lugar, ya yo no sea el mismo. Sí me voy a gozar. Y si soy bautizado, gloria a Dios, qué bueno. Pero si ahí se quedó la cosa y no cambio, si mi mal humor no cambia, pues entonces hay un problema, no hay avivamiento. Porque sigo siendo el mismo. En los avivamientos la gente es transformada, es cambiada. Y eso es lo que impacta al mundo. Eso es lo que trastorna al mundo. El mundo no se va a convertir a Cristo porque tú hables lenguas. El mundo no se va a convertir a Cristo porque tú dances. No. Se va a convertir a Cristo cuando vean a Cristo en ti. Cuando vean el carácter de Cristo en tu vida. Eso testifica. Eso habla de un cambio. Y eso se hace cuando nosotros oramos. Nuestra alma comienza a ser transformada. Gloria a Jesús. La oración es un ejercicio espiritual. Y como es un ejercicio espiritual, a la carne no le gusta. Es difícil. Humanamente hablando, carnalmente hablando, la oración es tediosa. Y no le gusta. Por eso uno de los cultos, o quizás el culto con menos asistencia en todas las iglesias, es el culto de oración. Si te dan a escoger entre, vamos a poner que aquí en la catacumba se dan 3 cultos. Martes estudio bíblico, el jueves el culto de oración y el domingo es el culto de adoración, alabanza y predicación. Vamos a ponerlo de esa manera.
Dice, ok, escoge uno. Todo el mundo va a escoger el domingo. Ok, tiene que coger 2. Pues entonces pues cojo el lunes, el domingo y el martes. Porque el martes es estudio bíblico. Y siempre la ovejita negra es el culto de oración. Pero la realidad es, hermano, que el culto de oración es un ejercicio espiritual. Jesús, en Mateo 26, del 40 al 41, le dijo a sus discípulos, dice, luego volvió a sus discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Jesús sabía eso. Y nosotros lo sabemos, estamos claros de que es difícil. Yo creo que todos sabemos que es difícil, porque eso es un ejercicio espiritual, no es algo carnal, es espiritual. Y cuando nosotros lo entendemos y lo practicamos, hermano, nosotros entramos en una conexión con Dios. Entramos a hablar directamente con Dios. Y tu mente, de momento estás así y de momento piensas en lo que vas a hacer mañana. Y estás así, de momento te pasa un pensamiento de estos de avión por ahí y tú estás en el cielo, en la gloria, y de momento terminaste en el trabajo. Estás orando y tienes que hacer una lucha, tienes que luchar. Estás orando y te quedas dormido. Yo recuerdo, estábamos en un boacán en el campamento de Benecer en Sidra, yo era jovencito, y eran 3 días de ayuno, hermano, o sea, no era fácil, un chamaquito, 3 días sin comer. Y yo recuerdo que las predicaciones eran de 1:30, 2 horas, y tú le metías con la frente al sillón, a la silla del frente, después te ibas. Y entonces dieron un break al mediodía, pero no era para comer, era para que tomaras agua y descansaras porque no había comida. A la 1 te reportabas otra vez a coger 3 o 4 predicaciones más. Eso era bombardeo ahí, pa. Y yo recuerdo una vez que yo, dieron el break, fui al baño, de un poquito de agua y voy y me recosté en el balcón que tenía al lado el auditorio, que daba para el monte, para allá, se veía bien bonito, bien la sombrita. Y voy y me recuesto. Me quedé. Cuando desperté, ya había pasado como 3 predicaciones. Dormí. La mitad del boacán la dormí en el balcón Es difícil, yo lo sé, el Señor también lo sabe. Sé de predicadores tremendos que oran horas y horas y se dice, me tiré toda la noche orando. Pero la realidad fue que oré como 2 horas porque el resto me quedé dormido. Despertado ahí, gloria a Dios, y se iban. Es difícil. Dios lo sabe. Pero vamos a hacerlo. La iglesia primitiva trastornaba el mundo porque practicaba la oración. Ellos sabían que era difícil. Ellos sabían que es tedioso, pero lo hacían. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús decía, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Yo lo sé, pero ni una hora puedes japarte conmigo orando una noche. Eso era una práctica, hermano, que no era nada del otro mundo. Pero hizo que la iglesia primitiva entrara en contacto con el Señor, hablara con Dios y Dios le revelara cosas. Cristiano que no ora, pronto dejará de ser cristiano. Cristiano que no practica la oración, pronto dejará la iglesia. Te vas a enfriar. Si tú dejas tu contacto con tu esposa, dejarás de amarla. Si tú no hablas con ella, si tú no pasas tiempo con ella, pronto dejarás el nido, como dicen por ahí. Nosotros somos la novia del Cordero. Nosotros somos la iglesia. Si nosotros como iglesia dejamos de hablar con Dios, si nosotros como iglesia dejamos de orar, pronto se apagará nuestro amor. Cristiano que no ora, cristiano que dejará pronto de ser cristiano. Y esto es algo que nosotros tenemos que obligarnos. Es difícil, sí, yo lo sé, pero tengo que ir. Esto es como el trabajo.
¿A cuántos les gusta ir a trabajar todos los días, levantarse por la mañana, vestirse, todo el revolú y estar a jasparte 8 horas ahí? Bien contento que vamos. No, yo quisiera no ir. La mayoría dice, no, yo no quiero ir para allá. Pero lo haces, te esfuerzas, porque eso trae unos beneficios a tu vida. Porque con eso comes. Es algo que te tienes que obligar. Y estamos dispuestos a hacerlo para el trabajo, pero para el Señor, ¿no? Pagamos el precio para poder comer, para estar vivo, para estar de pie. Pero cuando llega el punto de la oración, no estamos dispuestos a pagar el precio. Paguemos el precio. Otro punto que encontré que la iglesia primitiva tenía, era que tenía el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2:4, vive Jesús, dice, y fueron todos, dice todos, ¿verdad? En su Biblia dice, y fueron algunos. ¿Hay alguna Biblia que diga, si dice eso, esa no es de Dios, esa Biblia? La palabra de Dios dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Primera manifestación del Espíritu Santo, aleluya. Dice que la iglesia primitiva estaba llena, tenía el bautismo del Espíritu Santo. Hay algo que el Señor les dijo a la iglesia en Hechos 1:4, les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y leo el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otras palabras, el Señor Jesús les estaba diciendo que no se fueran de Jerusalén porque pronto venía sobre ellos el Consolador, el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es el Paracleto, es el que va contigo, el que te acompaña, es el Consolador, es el que te revela. Jesús dijo que Él iba al Padre, o sea, iba a morir, iba a subir, pero no los iba a dejar huérfanos, los iba a dejar con el Espíritu Santo. Les dijo, ya no tan solamente estaré con ustedes, sino que estaré en ustedes, dentro de ustedes. Y luego, ¿verdad? Al final le dijo, te voy a dar el Espíritu Santo, pero no se vayan a predicar todavía. No prediquen hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. La promesa, hermano, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Y aunque a veces en los estudios bíblicos, cuando damos y hablamos de la Trinidad y mencionamos, ¿verdad?, algunas iglesias que piensan que el Padre es Dios, pero que Cristo no es Dios. Enseñan eso. Enseñan que el Padre es Dios, pero que el Espíritu Santo no es Dios. Y entonces se puede definir muy fácilmente al Padre y al Hijo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos, ¿verdad?, que hay algunas doctrinas, bueno, no le puedo llamar, unas falsas doctrinas que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, es un soplo, es una cosa, es como una cosa que anda por ahí. Es como un fueguito, es una cosa que hace ruido, un trueno, algo estrondoso. Pero la realidad es que el Espíritu Santo habla. La realidad es que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se te mete dentro, dice, va a estar dentro, es dentro de la iglesia. Tú y yo, si hemos recibido al Señor, somos la habitación, el altar, somos el templo donde habita Dios a través de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te habla, ese Espíritu Santo te consuela, te ministra, ese Espíritu Santo hace llamados, ese Espíritu Santo es una persona. Vive Jesús. Y ese Espíritu Santo es el que está trabajando con la iglesia en estos momentos. Y la Biblia dice que la primera iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo. Vive Dios. La iglesia ya había tenido un encuentro con Jesús. Pedro, sí, todos los hermanos los apóstoles, todos habían tenido un encuentro con Jesús. Los 120 habían tenido un encuentro con Jesús, pero le faltaba tener un encuentro con el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo, no hagan nada hasta que tengan ese encuentro, hasta que sean bautizados. Hasta ese momento se me quedan en Jerusalén. No se extiendan por el mundo sin el Espíritu Santo. No se tiren a llevar estas
buenas nuevas al mundo sin haber sido bautizados por el Espíritu Santo. Y ellos allí lo recibieron. Y en ese momento, porque, hermano, el Señor Jesús quería estar seguro que lo que la iglesia iba a lograr en el mundo, que la iglesia, para trastornar al mundo, como decía ahorita al principio que leímos, estos que trastornan el mundo han llegado hasta acá. Para lograr eso, no era con estrategias humanas. Eso no se iba a lograr con palitas. Es que yo tengo una pala en el gobierno y me va a ayudar para conseguir esto y aquello, para que la iglesia pueda tener esto y aquello. No. Lo que la iglesia iba a lograr, no lo iba a lograr porque tenía mucho dinero. Lo que la iglesia iba a lograr, lo iba a hacer con el poder del Espíritu Santo. Con eso. Y por eso Jesús quería asegurarse, lo que ustedes van a hacer, lo van a hacer con el poder del Espíritu Santo. Cuando ustedes testifiquen, lo van a hacer con el poder del Espíritu Santo. Donde ustedes lleguen, van a llegar porque el Espíritu Santo va a abrir esos lugares. Va a abrir puertas que ustedes jamás se van a imaginar. Y la iglesia primitiva tuvo ese encuentro, logró el propósito. Vive Jesús. Alguien dijo un día, si usted tiene su Biblia abierta en Hechos, el primer capítulo donde dice Hechos, el nombre del libro, Hechos. La mía dice Hechos y debajo, un poquito más chiquito, dice Hechos de los Apóstoles. ¿Verdad? La realidad es que yo creo que se equivocaron. Debió haber dicho Hechos del Espíritu Santo. Todo lo que ocurre aquí es por el poder del Espíritu Santo. No es por el poder de los apóstoles, sino por el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos los hechos del Espíritu Santo. Cómo hablaba, cómo sanaba, cómo ministraba, cómo profetizaba. Todo es el Espíritu Santo. Teniendo un control total de la iglesia lo tenía. Vive Dios. No eran los hechos de los apóstoles, eran los hechos del Espíritu Santo. Mira lo que ocurrió en Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 7. Pablo se encontró con unos hermanos, con unos discípulos. Y miren la conversación que Pablo tuvo con esos discípulos. Dice, aconteció, leo del 19 del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, se encontró en Éfeso con unos discípulos. Les dijo, mira la pregunta que les hizo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, ¿ustedes están bautizados con el Espíritu Santo el día que se convirtieron a Cristo? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos de que existe un Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Nosotros aceptamos a Cristo, pero yo no sé nada del Espíritu Santo. Entonces en el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, en el bautismo de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Cristo Jesús, o en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los rebautizaron. En el versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y el versículo 7 dice que eran como 12 hombres. O sea, Pablo le dice, ustedes no han recibido el Espíritu, ustedes se convirtieron a Cristo y todavía no han recibido el bautismo del Espíritu. Espérate, ¿qué es esto? No, esto hay que arreglarlo. ¿Y en qué se bautizaron? Pues Juan nos bautizó. No. Esto, vamos a actualizar el asunto. Juan, en el nombre de Jesús, bautizado. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, bautizado. Y ahora, oraron por ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y yo te hago la pregunta, ¿y tú? ¿Ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y tú? ¿Ya fuiste bautizado? Mi testimonio, me convertí el 4 de marzo de 1977. El 4 de marzo de 1977, tenía 13 años y me dijeron dos cosas importantes.
Tienes que leer la Biblia de tapa a tapa. Y te vamos a preguntar todos los domingos por dónde vas. Y yo asustado. Me la comí en el primer año de convertido, me leí toda la Biblia. Lo otro, tienes que orar para ser bautizado con el Espíritu Santo. Tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Y tienes que orar por eso. Y yo asustado, ¿y ahora cómo yo hago eso? Leer la Biblia es fácil, pero que yo, ¿cómo? Ora que Dios te bautice. Y yo oraba. Y de momento alguien danzando, ¡oh! Yo dije, aleluya, eso mismo es. Vamos por encima. Y como a los 3 meses de convertido, se hizo un retiro en el monte del estado. Había arriba, por allá arriba, en un lugar que se hacían retiros, para hacer campamento. Pertenecíamos a la catacumba a la catacumba 5 de Mayagüez. Ellos fueron los que nos fundaron a nosotros, como catacumba 18 de Aguada. Y voy allá, hermano, la noche del feeling, le llamábamos, el sábado en la noche, un culto, ¡wow! Una fila, un túnel, y entonces unos hermanos allá, otros acá, y los que no habían recibido el bautismo, pasen por aquí, por el medio. Y yo para allá, Señor, bautízame. Y cuando me pusieron las manos encima, yo parecía un trompo, tumbé silla, hice de todo. Trastorné el campamento. Dios me bautizó, yo se lo pedí, y Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Y después de eso, pues he hablado lengua, he hecho 1000 cosas. Y Dios se ha manifestado de diferente. El bautismo del Espíritu Santo no lo puedes encajonar a una cosa nada más. Dios te puede bautizar de otra forma. Yo recuerdo un día que yo iba caminando por el caserío de Aguada, las aceras, habíamos terminado de predicar y yo iba caminando y de momento yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ya habíamos terminado, íbamos para los carros. Y yo iba con Chapo y Titán, eran amigos míos, estaban recién convertidos, éramos todos nenes chiquitos y estábamos allí. Y yo le digo a Chapo y a Titán, el japto. ¿Sí? ¿Qué te pasa? El japto. Y, ¿pero qué te pasa? Me estoy elevando. Y literalmente, yo me sentí que yo me estaba saliendo del cuerpo. Yo sentía una paz, una cosa que se apoderó de mí y yo comencé a elevarme. Yo juraba que estaba siendo elevado. Cuando me miro los pies, estaban los pies en el piso. Pero yo sentía que me estaba elevando, me estaba subiendo. Una forma un bautismo del Espíritu Santo. Yo comencé a llorar. No estábamos en un culto cantando corito. Yo iba caminando después de terminar de predicar. Y ahí Dios me cogió. No encajones el bautismo del Espíritu Santo a una sola cosa. A que tiene que ser en lenguas o tiene que ser danzando. Esos son dones, esos son otras cosas. Vive Jesús. El Espíritu Santo te puede bautizar, pero que te bautice. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pídelo, porque la iglesia primitiva lo tenía y por eso trastornaba el mundo. Voy más rapidito. Dice la palabra que ellos practicaban la unidad. En Hechos 2, leímos en Hechos 2, 42, 44 al 47, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Así. Está ayudando, qué bueno. Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Ellos se buscaban, ellos oraban juntos, comían juntos, se ayudaban entre ellos. Había una unidad profunda. Y es que la unidad hay que buscarla. La unidad hay que buscarla, porque para orar juntos tú tienes que llegar hasta aquí. Si tú quieres orar con alguien, tú lo tienes que llamar, tienes que planear, vamos a encontrarnos, hay un plan, hay una decisión. Vive Jesús. Hay que buscarla, hay que provocarla. No podemos sentarnos a esperar que la unidad llegue. La unidad no llega por arte de magia. La unidad se provoca, se busca. Ay, es que no me gusta fulano. Ay, es que no me gustan los hermanos. Es que en el cuarto pasan cosas raras. En mi cuarto pasaron muchas cosas raras en el retiro. Jonquíos y sonidos extraños, aquello era una cosa terrible. 4 hombres grandes allí.
a medianoche tú escuchabas cosas extrañas. Hey, hasta me dicen que yo hablé lengua de dormido y todo eso. Pero se provoca. Eso jonca duro, pero yo me voy a poner unos tapones y duermo al lado, olvídate. Se provoca, gloria a Jesús. Cuando surgió un problema en la iglesia, y es que en la iglesia surgen problemas. El otro día estábamos leyendo, si no me equivoco, es Hechos 6, cuando habla de los diáconos. En Hechos capítulo 6 hubo un problema, hubo una murmuración. Hoy en día probablemente se hubiera formado un chisme y la iglesia se hubiera dividido y de ahí salía otra iglesia y 2 o 3, ya no vuelvo más a esta congregación. Eso ocurre mucho. Y allí ocurrió un chisme. Y el chisme era, ¿verdad? La murmuración era que, mira, las viudas, se recoge unas ofrendas, unos donativos para dárselos a las viudas, pero las viudas de los que hablan griego no están recibiendo la ayuda. Se la están dando a las viudas judías y a los que hablan griego, a las viudas griegas no le están dando nada. ¿Qué pasa? Estaban los 12 apóstoles y tenían allí como 3,000 o 5,000 personas, y 12 para trabajar con todo ese revolú, más tenían que orar, tenían que predicarle la palabra. Y mira que nosotros estamos locos con este revolú, pero qué bueno que lo traes. Identificaste un problema en la iglesia, vamos a trabajarlo. Y de ahí surgen los diáconos. Entonces un problema se convirtió en una bendición. Así que cuando surge un problema que amenaza con romper la unidad, los líderes de la congregación, en este caso los apóstoles, actuaron con diligencia y crearon el ministerio del diaconado, que se encargó de trabajar con ese asunto, de repartir las ayudas, y así los apóstoles, los pastores, podían dedicarse al trabajo al cual fueron llamados, que era a predicar la palabra y a la oración. Así que eso hay que trabajarlo. En Hebreos 10, del 24 al 25, dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hermano, en ese tiempo habían hermanos que habían cogido como costumbre faltar, no ir al culto. Ay, la novela está mejor. Ay, no, es que yo pensaba en estos días en el primer mandamiento. ¿Usted me puede decir cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué incluye todas las cosas? Todas las cosas. Todo. Incluye el trabajo, incluye la familia, incluye el deporte, incluye la escuela, incluye mi esposa, mis hijos. Incluye todo. Y te incluye a ti también. Te incluye a ti. Tú no puedes amarte más de lo que amas a Dios. Y cuando nosotros dejamos de congregarnos para hacer otra cosa, le estoy diciendo al Señor que esa otra cosa yo la amo más que a ti. Y no estoy cumpliendo el primer mandamiento. Claro, a veces pueden ocurrir cosas. Pues seguro que sí que pueden ocurrir cosas, porque no somos locos. Puede ocurrir cosas, te puedes enfermar, puede ser que ese día te pusieron a trabajar. Pues mira, no hay problema. Pero aquí dice costumbre, que nos acostumbremos a cambiar. La unidad hay que practicarla, y yo necesito estar con aquel con el cual yo me quiero unir. Yo necesito pasar tiempo con esa persona. Yo necesito pasar tiempo con la iglesia. Y eso trastornaba al mundo. La Biblia, dice que veían, el mundo veía, miraban así para dentro de la iglesia y decían: lo que está ocurriendo allá adentro es bueno, yo quiero ser parte de eso. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque el mundo miraba y decía: lo que está ocurriendo allá es mejor de lo que está ocurriendo acá. Nosotros no podemos asomarnos para mirar al mundo para que me guste e irme hacia allá. Es el mundo el que tiene que mirar hacia acá
que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. La unidad tiene que ser tal que seamos la envidia del mundo, que seamos la envidia del que no tiene esto, y el que no lo tiene desee tenerlo, y que el mundo mire y diga, yo quiero eso. Que el mundo mire a Abby y diga, yo quiero lo que tú tienes, brother. ¿Cómo tú lo conseguiste? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ahí Abby se esponja como él hace y le ministra la palabra. Lo que yo tengo se llama Cristo y me bautizó con su Espíritu Santo. Y sabe, yo oro, hablo con él todas las mañanas. Esto es una chulería. Y el tipo dice, estás trastornando mi vida con lo que me dices. En estos días creo que tu hermano te dijo así. Estás cambiando mi vida, me jamaqueaste con lo que me estás diciendo. Tu vida me confronta. Vive Dios. Predicaban o practicaban la unidad. Otro punto, practicaban o predicaban la palabra del Señor. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregadas tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban, o sea, predicaban la palabra de Dios. Oraron. El lugar donde estaban se jamaqueó. ¿De dónde venían? De ser azotados. ¿De dónde venían? De estar presos. Y los metieron presos porque sanaron a un enfermo, porque predicaron la palabra. Y eso les costó la cárcel, la intimidación. Salieron de allí con la espalda esbaratada, gozosos, se fueron a orar, le contaron a la iglesia y le dijeron, nos esbarataron la espalda, aleluya. Échame un poquito de alcohol. No, eso no, agua nada más porque eso arde. Y dice que oraron con esa pasión y el lugar donde estaban congregados comenzó a temblar y salieron de allí y comenzaron a hacer lo que le dijeron que no hicieran. Siguieron predicando. Predicaron la palabra del Señor. Predicaban apasionadamente, aunque las autoridades se lo prohibían. No prediquen. Y ellos decían, sí vamos a predicar. Hoy en día, a veces las autoridades nos tienen que decir, predica, porque no predicamos. Como que la cosa se cambió. Predica. El alcalde de Aguada, gloria al Señor. Al principio nosotros le pedíamos, podemos ir a orar por usted, podemos predicarle la palabra, nos da una hora una vez al mes. Yo recuerdo cuando yo personalmente fui que lo hice, en el 20, esto comenzó en el 2010, como en el 2011, más o menos, el alcalde que estaba. Si usted gana, ¿nos permite ir a la oficina de usted a orar por usted una vez al mes? Claro que sí, estaba buscando votos, imagínate. Si decía que no, se chavaba. Pero gloria a Dios, se abrió esa puerta y por eso nos metimos. Y estamos en el 2025 y todavía están orando. Todavía se está orando una vez al mes allí. Y ahora ya no somos nosotros los que lo llamamos. Ahora son ellos los que nos llaman a nosotros y nos dicen, mira, tal día no se puede, pero vamos a cambiarlo, pero no dejen de venir. Nos piden que oremos, nos piden que prediquemos la palabra del Señor. Pero en ese tiempo, el pueblo quería y el gobierno le decía que no. Hermano, ellos predicaban, se metían y predicaban bajo la unción del Espíritu Santo. Era una predicación con un respaldo de Dios. Era una predicación que incluía palabras puestas por Dios en la boca de cada uno de ellos. Era una predicación que el que la escuchaba era tocado. El Espíritu Santo se metía en el corazón de las vidas. Utilizaba la palabra que salía de la boca de ellos y se metía en el corazón. Y allá el Espíritu Santo retorcía y trastornaba el corazón de esa persona. El mundo estaba siendo trastornado por Dios. Vive Jesús. El mensaje de ellos era cristocéntrico. No era un mensaje que hablaba de la prosperidad, por ejemplo. Ven a Cristo para que seas próspero, para que seas sanado. Miren lo que en Hechos capítulo 8, versículos 4 y 5, dice la palabra. Pero los que fueron esparcidos, o sea,
hubo una persecución. Esteban había sido matado, asesinado a pedrada, y esto provocó una persecución contra la iglesia, y las autoridades y la iglesia y los judíos empezaron a perseguir a los cristianos, a matarlos, a encarcelarlos. Y dice la palabra que la iglesia fue esparcida. La iglesia que estaba en Jerusalén empezó a huir, a irse porque los iban a matar. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Les predicaba a Cristo. ¿Qué tenemos que predicar nosotros? A Cristo. Esa debe ser el centro de nuestra predicación. Cristo, cristocéntrica. Olvídense de la teología y de los últimos tiempos y que si los estrategias, olvídense de todo ese revolú. Predique a Cristo, aprenda de Cristo, hable con Cristo, llénese de Cristo, hable de Cristo, que nuestra predicación sea Cristo, cristocéntrica. Y así era la palabra de ellos, la predicación de ellos. Hermano, y todos estamos llamados a compartir el evangelio, todos estamos llamados a predicar, no solamente son los evangelistas, no tan solamente son los pastores, somos todos, todos. Usted no puede decir que el que tiene que predicar es el pastor o el evangelista o los líderes, todos estamos llamados a predicar. Vive Jesús. Y por último, ellos estaban dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Hechos 12, del 1 al 3. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, maltratando la iglesia. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, lo mató a uno de los apóstoles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, lo metieron preso a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Era una iglesia que estaba dispuesta a morir por la causa de Cristo. Me matan, pero no dejo de predicar. Me matan, pero no dejo de hacer la voluntad de Dios. Me matan, pero no dejo de brillar. Y aún muerto hablo, porque mi muerte habla de mi fe en el Señor. Vive Jesús. Para ellos era un privilegio morir por la causa de Cristo. Hermano, que los musulmanes no nos ganen. Para ellos es un gran privilegio morir por la causa de Alá. Y se ponen bombas encima y van a algún lugar y ¡pum! Y explotan. Y ellos dicen que así van a llegar al cielo. Mueren por su causa. Pero muchos cristianos, si se pierde la novela ese día, no predican. Si ese día estoy cansado, no voy. Si ese día me levanté y tosí, estoy enfermo, no voy. Que estemos dispuestos a lo que sea por la causa de Cristo. Su convicción era profunda al punto de morir por esa convicción. ¿Cuán profunda es nuestra convicción? ¿Cuán profunda es tu convicción? Nada los detuvo. Se multiplicaban como la arena, se convertían por montones, trastornaban el mundo. El mundo estaba asustado porque llegó la iglesia a su pueblo. Nos van a cambiar. Nos van a cambiar la cultura de la baraja, la cultura de la botella, la cultura del baile, me la van a cambiar. Van a transformar todo eso aquí. Que no venga la iglesia. El mundo se asusta, el diablo se asusta cuando ve una iglesia activa, unida, predicando, llena del Espíritu Santo, una iglesia que ora, que se meta con el Señor, porque le tumba, le come los dulces al diablo, como dicen por ahí. Vive Jesús. ¿Cuán profunda es nuestra convicción? ¿Estamos dispuestos a morir por esto que hemos creído? ¿Estamos dispuestos a dar lo que sea por el Señor? Hago 3 preguntas y con esto termino. ¿Te pareces a la iglesia primitiva? ¿Tienes las mismas características de la iglesia primitiva?
¿Estás trastornando al mundo? Pregunto nuevamente, ¿te pareces a la iglesia primitiva? ¿Tenemos las mismas características de la iglesia primitiva? ¿Estás trastornando al mundo? Esas son cosas que tenemos que preguntarnos. Y que alguien grite un día: estos que trastornan el mundo, aleluya, llegaron a mi pueblo. Este que trastorna el mundo llegó a mi vida. Vive Dios. Que digan eso de ti. Hermano, no seamos religiosos. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto y quiere una iglesia avivada, unida, llena del poder de Dios. Trastornemos el mundo. Trastorna tu casa, trastorna tu trabajo, trastorna tu pueblo, trastorna tu familia. Comienza a trastornar tu vida también. Eso es lo que Dios espera. El mundo está esperando eso. El mundo está esperando ser transformado, trastornado. Y mientras predicamos esto, el diablo tiembla. El diablo tiembla, hermano. Que se levante una iglesia que trastorne, que cambie, que le quite el piso a lo que hay, que cambie todo y que el mundo comience a ver a Cristo y deje de verte a ti, a Cristo a través de ti. Ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que cambia vidas, el que transforma. Vive Dios. Vamos a orar. Vive Jesús. Si alguien necesita que oremos por ti, puedes pasar al frente. Aquí está nuestra pastora y podemos orar por ti. Vive Jesús. El Señor quiere comenzar trastornando tu vida. A veces estamos muy cómodos y necesitamos que nos amaqueen, que Dios nos amaquee. Aleluya. El domingo, el fin de semana pasada predicaba el tema, me corrigen a mí si estoy mal, pero era la iglesia de los hechos en el siglo XXI. Ese era el tema del retiro. La iglesia de los hechos en el siglo XXI. ¿Somos esa iglesia? ¿Vivimos como esa iglesia? Y hermano, no lo mire a modo general, la catacumba. No, mírese usted. Usted es parte de esa iglesia. Es usted, soy yo. Que el Señor, venir al culto, hermano, es a venir a tener un encuentro con el Señor. Venir al culto, venir a la iglesia es a ser confrontado con Dios, es a alabarlo, ministrarle al Señor y que Dios me ministre a mí. Y salir por ahí pensativo. Salir por ahí pensando, tengo que cambiar esto, tengo que arreglar esto, tengo que trabajar con esto en mi vida. Y ahí es que Dios quiere trabajar. Pero si solamente salgo y dice, ay, qué bueno estuvo el culto. No, ¿de qué predicaron? Ay, yo no sé, pero estuvo bueno. Yo no sé de qué predicaron, pero estuvo chévere. Me gocé, sentí unas cosquillitas y igual, el grupo de adoración. Si es eso, perdiste el tiempo. Pero si sales por ahí pensando, wow, me dieron duro. Me dieron duro, el Señor me miró como una media. El Señor identificó unos puntos en mí que tengo que trabajar. Voy a bregar con eso. Que cuando salgamos por ahí salgamos llorando. Porque Dios nos confrontó. Y preocupados porque tienes que hacer unos cambios en tu vida. Señor, vengo delante de ti con mis hermanos. Padre, qué buena es tu palabra, Señor. Estamos aquí, Señor, porque tenemos una preocupación. Hemos leído en tu palabra la forma en que vivía y las cosas que practicaba la iglesia primitiva y cómo el mundo era trastornado por la vivencia, por la palabra, Señor, por el empuje de una iglesia recién fundada. Oh Dios de los cielos, nosotros hoy, ante esta palabra, lo primero que pienso es que me da vergüenza. Lo primero que pienso, Señor, es que me siento mal, me siento incómodo con esto, Señor. Porque me pregunto, ¿estoy yo transformando? ¿Estoy yo trastornando? ¿Se siente incómodo a la gente porque son confrontadas con mi vida, Señor? Porque tú eres el que predica a través de nosotros. Somos la piedra en el zapato del mundo. Y me confronta esto, Señor.
Pero al mismo tiempo, Padre, pienso en que tengo que hacer cambios en mi vida. Tenemos que hacer cambios en nuestros corazones. Señor, creo que, Señor, no me he ocupado tanto en la oración. Creo que no me he ocupado tanto en la palabra. Creo que no me he congregado lo suficiente. Creo que no he amado tanto la iglesia. Creo que no he buscado tanto la unidad, Dios. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a buscar esto con intensidad, porque es lo que espera de nosotros. Oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, perdónanos y pon esta pasión en nuestros corazones, Señor. Que salgamos de aquí trastornados y trastornando.